Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días la Iglesia gozaba de paz en toda Judea, Galilea y Samaria. Se iba construyendo y progresaba en el temor del Señor, y se multiplicaba con el consuelo del Espíritu Santo. Pedro, que estaba recorriendo el país, bajó también a ver a los santos que residían en Lida. Encontró allí a un cierto Eneas, un paralítico que desde hacía 8 años no se levantaba de la camilla. Pedro le dijo: Eneas, Jesucristo te da la salud, levántate y arregla tu lecho. Se levantó inmediatamente. Lo vieron todos los vecinos de Lida y de Sarón, y se convirtieron al Señor. Había en Jaffa una discípula llamada Tabita, que significa Gacela. Tabita hacía infinidad de obras buenas y de limosnas. Por entonces cayó enferma y murió. La lavaron y la pusieron en la sala de arriba. Como Lida está cerca de Jaffa, al enterarse los discípulos de Pedro que estaba allí, enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Pedro se levantó y se fue con ellos. Al llegar, lo llevaron a la sala de arriba y se le presentaron todas las viudas, mostrándole con lágrimas los vestidos y mantos que hacía Gacela, mientras estuvo con ellas. Pedro, mandando salir fuera a todos, se arrodilló, se puso a rezar y volviéndose hacia el cuerpo, dijo: Tabita, levántate. Ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Él, dándole la mano, la levantó y llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto se supo por toda Jaffa y muchos creyeron en el Señor. Palabra de Dios. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Alzaré la copa de la salvación, invocando el nombre del Señor. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Cumpliré al Señor mis votos en presencia de todo el pueblo. Mucho le cuesta al Señor la muerte de sus fieles. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Señor, yo soy tu siervo, siervo tuyo, hijo de tu esclava. Rompiste mis cadenas. Te ofreceré un sacrificio de alabanza, invocando el nombre del Señor. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Aleluya, aleluya, aleluya. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Tú tienes palabras de vida eterna. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, muchos de los discípulos de Jesús dijeron: este modo de hablar es duro. ¿Quién puede hacerle caso? Sabiendo Jesús que sus discípulos lo criticaban, les dijo: esto se escandaliza. ¿Y si vierais al Hijo del Hombre subir donde estaba antes? El Espíritu es quien da la vida. La carne no sirve para nada. Las palabras que os he dicho son espíritu y vida. Y con todo hay algunos de entre vosotros que no creen. Pero Jesús sabía desde el principio quiénes no creían y quiénes lo iba a entregar. Y dijo: por eso os he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede.
Desde entonces muchos discípulos suyos se echaron atrás y no volvieron a ir con él. Entonces Jesús les dice a los 12, ¿también vosotros queréis marcharos? Simón Pedro le contestó, Señor, ¿a quién vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Palabra del Señor. Decía el Papa San Juan Pablo II en muchas de sus encíclicas y documentos durante tantos años que sirvió a la Iglesia como Papa, decía que la Eucaristía es la escuela del aprendizaje de la vida cristiana. Aquí venimos como a la escuela, a aprender cómo tenemos que vivir. Y para eso, decía el Papa, hay dos mesas, la mesa de la palabra y la mesa del sacramento. La mesa de la palabra, ¿qué es? No solamente leer un libro histórico que pasó hace 2000 años, sino tenemos que preguntarnos, ¿el Evangelio de hoy es actualidad? ¿Se repite lo mismo de entonces? Yo os diría lo mismo que entonces. Dice el texto que muchos se marcharon al oír el lenguaje del pan de la Eucaristía que Cristo había predicado y lo dejaron solo. Cuando se celebró en Roma el sínodo sobre Europa, era nuestro cardenal Rouco el secretario del sínodo. Y en ese sínodo aprobaron una frase muy impresionante. En Europa hay, ha habido y habrá una apostasía silenciosa. Hay muchos que han dejado la Iglesia. Hay muchos que viven como si Cristo no existiera. Hay muchos que el lenguaje de la Iglesia, el lenguaje a favor de la vida, a favor del matrimonio hombre y mujer, a favor, en contra de la eutanasia, en contra del aborto, etcétera, etcétera, les parece un lenguaje muy duro y no quieren seguir a la Iglesia. Hay también otros motivos que no me da tiempo a analizarlos aquí, por los cuales mucha gente ha dejado la Iglesia. No podemos ocultar la terrible plaga y el tremendo daño que ha hecho a la Iglesia el abuso a los pequeños, a los más queridos del Señor. A mucha gente la ha escandalizado y se ha apartado de la Iglesia. Esta es la primera reflexión que yo me gustaría que nos hiciéramos nosotros. ¿Cuánta gente se ha apartado de la Iglesia? Ser conscientes de este tema. ¿Cuánta apostasía silenciosa de mucha gente que ha abandonado el cristianismo de puntillas? La segunda idea es la figura de Pedro. A mí la figura de Pedro me encanta. ¿Qué queréis que os diga? Es un personaje impresionante. Un personaje que, como diría Chesterton, no hay que quitarse la cabeza, hay que quitarse el sombrero para descubrir la grandeza, la belleza de Pedro. Aparece tres momentos muy importantes. El primero lo veíamos el domingo anterior, que terminaba el Evangelio con las preguntas de Jesús a Pedro: Pedro, ¿me amas? Por 3 veces. Y Pedro, ya derrumbado en la tercera pregunta, le dice: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. ¿Qué sabe todo el Señor? Pedro ha pasado por la experiencia del pecado. Ha negado a Jesucristo.
no le conocía a Cristo. Pero ¿sabéis qué hizo a distinción de Judas? Que Pedro lloró, Pedro se arrepintió, Pedro pidió perdón a Jesús por la haberle negado. Y por eso él se confía al amor de Jesucristo. Tú lo sabes todo. Qué bonita experiencia de Pedro, que me gustaría que tú y yo y todos los que me seguís en la tele lo hiciéramos hoy y todos los días de nuestra vida. Señor, tú lo sabes todo. Tú conoces mejor que nadie nuestra vida. Pero a pesar de todo, te seguimos queriendo. Pedro hoy tiene otra respuesta impresionante. Cuando Jesús les dice, ¿también vosotros queréis marcharos? Y a veces tenemos toda la tentación de irnos de la iglesia. Y Jesús nos pregunta, tú y yo, ¿queréis marcharos también? ¿Y qué responde Pedro? Señor, ¿a dónde vamos a ir? ¿A dónde vamos a ir? Si tú tienes palabras de vida eterna, tú eres el camino, la verdad y la vida. Ojalá respondiéramos nosotros con la misma respuesta de Pedro a Jesús. Tú tienes palabras de vida eterna. Nada ni nadie podrá apartarnos del amor de Jesucristo. Nada ni nadie. Es Él el que nos mantiene unidos a Él, como la vid a los sarmientos. Si no estamos como el sarmiento unido a la vid, no daremos nunca fruto. Y por tanto se nos pide renovar permanentemente nuestra fe en Jesucristo, nuestra adhesión personal a Cristo. Decirle, tú tienes palabras de vida eterna. Tú eres el camino, eres la verdad y eres nuestra vida. Qué bonita respuesta de Pedro en esta mañana, que nos invita a todos nosotros a renovar nuestra fe. Ojalá fuéramos capaces en esta Eucaristía y en todos los días de nuestra vida decirle al Señor lo mismo. Tú tienes palabras de vida eterna. Tú estás siempre con nosotros. Ayúdanos, sálvanos, santifícanos. Vamos a pedírselo a la Virgen en este mes de mayo tan hermoso, tan florido, que nos invita a la Iglesia a unirnos a la Virgen. Y el Papa decía, ¿qué tenemos que hacer en el mes de mayo? Rezar el rosario, hombre, rezar el rosario. ¿Que te aburres? Pues mejor. ¿Que te aburres? Mejor. ¿Qué es rezar el rosario? Pues es recorrer los misterios de la vida de Cristo. E incluso los últimos que el Papa San Juan Pablo II incorporó, los misterios luminosos. Ahí tenemos toda la vida de Cristo. Y lo contemplamos con la oración sencilla del Ave María y Santa María. Por lo menos en la parroquia celebramos todos los días a las 7:30 el Santo Rosario y las flores a María. Por lo menos os diría, hombre, los sábados reza un rosario a la Virgen, que te vendrá muy bien, que te ayudará mucho a la Virgen, que estará contigo, que te va a consolar, que es la puerta de la vida eterna. Pídeselo a la Virgen. Vamos a pedírselo a la Virgen en esta Eucaristía.